de la CGT, que había objetado el DNU 340 de este 2025 firmado por el presidente de la República. Aludía ese decreto a cambios en la regulación de la marina mercante, pero también introdujo cambios en lo que es el derecho a huelga, y entienden muchas entidades que esto era un cercenamiento de derechos. La jueza laboral Moira Fulana hizo lugar al planteo de la Central Obrera y ha frenado la aplicación de los artículos 2 y 3 del mencionado decreto. La CGT había impugnado esta norma, planteando que no se había respetado el proceso legislativo, es decir, la vía del Congreso, más que la vía del decreto, y que implicaba esto una reforma del régimen legal de la huelga que no se puede hacer a través de un decreto. En línea para conversar sobre el tema está el doctor Sebastián Serrano Alou, que es integrante de la comisión directiva de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario. Doctor, Guillermo Sisman le habla. ¿Cómo anda? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Guillermo? A vos, a tus compañeros y a la audiencia. Doctor, ¿qué alcances tiene este pronunciamiento de la justicia laboral? Bueno, esto es casi una réplica de lo que sucedió en la feria judicial del año 2024, cuando el gobierno hacía poco que había llegado el gobierno nacional y dictó el DNU 7023, que bueno, era un DNU de muchísimo mayor alcance, regulaba y hacía modificaciones en materias de lo más diversas, entre otras en materia laboral. Tenía varios artículos dedicados a la normativa laboral. Bueno, en ese momento se iniciaron dos amparos, como en este caso por la CGT y por la CTA, y se inició con una primera resolución que fue una medida cautelar que suspende los efectos hasta tanto se pronuncie el Poder Judicial sobre el fondo, es decir, sobre el contenido. El camino viene siendo el mismo. Ahora se dicta una medida cautelar que dispone que no se puede aplicar esta normativa porque hay grandes posibilidades de que no sea legal lo que se ha intentado hacer por medio de un DNU. Sobre todo se centra en lo que es la forma, es decir, el Poder Ejecutivo no puede legislar en estas materias y realmente no se ve la urgencia para hacerlo en este caso, la urgencia invocada. Entonces deja suspendidos los efectos hasta tanto diga si el contenido es o no acorde a la Constitución Nacional, que siguiendo la lógica y viendo lo que manda la Constitución Nacional, pero no solo la Constitución Nacional, también los tratados internacionales de derechos humanos, los convenios de la OIT, las opiniones de los organismos internacionales sobre derechos humanos y demás, tiene que ser declarado inconstitucional porque básicamente a lo que apunta es replicar el texto del DNU 7023 que buscaba modificar un artículo de la ley 25.877 con una oración más, en un artículo que si uno lo lee es larguísimo, son casi te diría 2 hojas de limitaciones y prohibiciones, o sea, termina definitivamente con el derecho de huelga. Claro, que lo que establecía hablaba de actividades esenciales, prioritarias, y establecía la cantidad de dotación mínima que tenía que tener alguna protesta, en algunos casos 50% y en otros casos 75%, que la tornaba, digamos, de difícil aplicación y en algún punto, digamos, de impacto muy acotado, porque si usted quiere hacer una protesta con un paro y tiene que estar el 75% del personal, bueno, tiene poco alcance la medida de protesta que quieran llevar adelante ese gremio, ese colectivo de trabajadores, ¿no? Sí, tal cual. Los servicios esenciales estaban regados por esta ley que quieren modificar, pero solo los servicios esenciales que son realmente cuestiones que hacen a una necesidad humana de que funcione. Por ejemplo, no puede por un paro dejarse toda una ciudad sin agua, un día, o sin servicios de salud. Bueno, eso son servicios esenciales, pero esto también incorpora lo que denomina actividades de importancia trascendental, la cual disponen un 75, pero son 50, pero ahí entra cualquier actividad. Ustedes en la radio, un comercio gastronómico, una fábrica de alimentos, el transporte, o sea, no queda nada por fuera. Y no solo que esto que vos decís, que si uno tiene un porcentaje afectado y otro no, la contundencia del paro no se siente, sino que hay cuestiones que hacen a la lógica de lo que es la huelga y estas medidas de acción directa. Son ejercicios de libertades básicas que si uno empieza a regularlas, terminan por no ser tan libertades, porque, por ejemplo, bueno, está bien, tiene que estar un 50% del personal o un 75%. ¿Cómo se define ese 50 o ese 75%? Sí. Yo no tengo uno lo piensa contra la espontaneidad y la facilidad que y a criterio suyo, doctor, a criterio suyo, ¿qué mirada, qué ideología, qué pensamiento subyace detrás de la lógica de estos decretos que firmó el presidente y que ahora la justicia frena? Bueno, es la misma lógica que uno ve, por ejemplo, los días miércoles,
cuando hay manifestaciones de los jubilados, que son pocos, pacíficos, y se los termina reprimiendo de una manera realmente brutal, o cuando, por ejemplo, hay protestas de los médicos y la gente que trabaja en el Garrahan y se empieza a buscar deslegitimarlos de alguna manera, tratándolos de ñoqui, de vagos, de cualquier cosa, con tal de quitar legitimidad al reclamo, porque lo que se busca es que no haya reclamos, porque lo único importante son los números en una pizarra económica que ni siquiera sé si son acertados, creo que no, porque dejan de lado la cuestión de las personas, de valores fundamentales como la vida y la dignidad. Y, por ejemplo, en este decreto podemos leer, entre otras cuestiones, que uno de los objetivos de estas limitaciones es que pueden afectar las metas de recaudación y equilibrio fiscal. Fijémonos cómo en una cuestión puramente económica, financiera, se pone el eje de protección frente a las libertades de personas que están realmente, en el caso de salir a generar una medida de acción que no es fácil, sino, digamos, huelgas todos los días o una vez por semana, y cuando lo hacen es porque realmente llegan a un límite que no les queda otra forma de visibilizar lo mal que están. Bueno, primero, este equilibrio fiscal, que también son números, ya lo vamos viendo cada vez más, números dibujados, en planillas que realmente no sé a dónde vamos a terminar cuando caiga el telón de todas estas cuestiones, o sí, lamentablemente, porque en nuestra historia ya lo hemos atravesado, esto de grandes endeudamientos para mantener unos números que se vean atractivos de la macroeconomía y que después termina por arrastrar las industrias, por arrastrar el empleo, por arrastrar un montón de situaciones que las llevan a una situación de destrucción. Doctor, lo último, usted me mencionaba que este decreto que ahora frena parcialmente la justicia tiene similitud con aquel decreto 70, que era tan amplio, pero que también abordaba mucho la cuestión laboral. Uno ya ha perdido, digamos, la memoria de en qué estado se encuentra el capítulo laboral del decreto 70. ¿Está todo vigente? ¿Está todo frenado? Ya perdí la cuenta de qué instancias judiciales se encuentra. Bueno, lamentablemente son cosas que le pasa a la mayoría de la gente. Vos que sos un tipo informado y que estás siempre detrás de conocer qué es lo que pasa, fíjate que tenés dudas, imagínate el común de la población. Y en eso, bueno, hay algunos que sacan ventaja. El capítulo laboral solamente del DNU 7023 está declarado inconstitucional por primera y segunda instancia del Fuero Laboral Nacional. Está para que la Corte Nacional decida si confirma o modifica esa decisión. Lo que pasa es que la Corte tiene sus tiempos. Puede suceder, por ejemplo, en un tema que a mí me interesa mucho como laboralista, que son los valores de los créditos de las personas que reclaman judicialmente. Cuando hay alguna medida que protege estos créditos para que no se deterioren fuertemente frente a la inflación, la Corte Nacional que tenemos actualmente, quizás en 3 meses o 4 desde que llega la causa a su competencia, interviene revirtiendo las medidas y perjudicando a los trabajadores. En este caso tenemos un DNU con un alcance enorme que perjudica a un montón de personas y ya hace un año o más está para que la Corte decida, y la Corte ni siquiera ha dado algún tipo de señal, sí, de que va a abocarse al tema. De que va a intervenir o no va a intervenir. Pero bueno, pensemos que había una ley, que fue la ley del Consejo de la Magistratura, que estuvo durmiendo en los despachos de Corte hasta que lo declaró inconstitucional y obligó a modificar su constitución, sí, lo recuerdo. Y no solo eso, resucitó una ley. Yo creo que en ningún lugar del mundo existió eso. Entonces hoy tenemos una Corte Nacional de 3 personas, que no vamos a entrar en detalle del recorrido de esas personas, sumamente endeble en cuanto a su movilidad o en cuanto a la función que debe cumplir y cómo la está cumpliendo, ¿no? Realmente no tenemos hoy por hoy un poder judicial con una cabeza como debería, gente integrada de manera diversa, funcionando, resolviendo las cuestiones que a la gente le interesa, porque ¿qué más que la normativa laboral que afecta a la mayoría de la población de nuestro país? Entonces tenemos un gobierno que dice, bueno, dicto este DNU, me lo suspenden, agarro uno solo de artículos laborales, pues son varios, agarro uno solo, le agrego una oración y lo meto en otro DNU sobre otra cuestión. Es como decir, el profesor de la escuela, a mí me gusta hacer algo para quien escucha, como que el profesor de la escuela dice, bueno, mañana tenemos prueba de geografía. Y como algunos habían aprobado la prueba de matemática y no quería que aprueben la prueba de matemática, introduce cálculos matemáticos. Dice, bueno, la distancia entre tal lugar y tal es tanto, si tiene tantos minutos para llegar, cuánto tiempo me lleva.
Y es matemática, no es geografía. Total, Está pasando total. lo mismo. Dicen es sobre la marina mercante, pero terminan regulando una libertad básica relacionada al mundo de las relaciones laborales, y hacerlo no solo que lo hace de manera velada, sino también que lo hace de manera inconstitucional. Doctor, gracias como siempre por el contacto con la radio. Un saludo. No, por favor, gracias a ustedes por ocuparse de estos temas. El doctor Sebastián Serrano Lou, abogado laboralista, su mirada sobre este fallo de la justicia laboral que frenó parcialmente un decreto del presidente Milei que regulaba el